¿Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre Dios está equivocado? No importa si eres creyente, ateo o agnóstico, en los próximos 20 minutos voy a mostrarte evidencia que pondrá en jaque tus creencias más profundas. Cada día, miles de millones de personas rezan pidiendo milagros. Cada día, la ciencia descubre algo nuevo sobre el universo. Y cada día, estas dos visiones del mundo chocan de maneras que nadie quiere admitir. Pero aquí está el problema. Ambos bandos están mintiendo, o al menos, ocultando la mitad de la historia. Piensa en esto. Vivimos en una época donde podemos mapear el genoma humano, enviar naves a Marte y fotografiar agujeros negros a millones de años luz. Y sin embargo, la pregunta más antigua de la humanidad sigue sin respuesta definitiva. ¿Existe Dios? Los creyentes dicen que sí, con absoluta certeza. Los ateos dicen que no, con igual convicción. Y el resto de nosotros estamos atrapados en el medio, bombardeados por argumentos de ambos lados, sin saber en quién confiar. Hoy vamos a hacer algo que nunca se hace en Internet. Vamos a examinar este debate con honestidad brutal, sin sesgos, sin agendas, solo evidencia, lógica y las preguntas que nadie se atreve a hacer. Prepárate para cuestionar todo, porque la verdad es mucho más extraña, más compleja y más fascinante de lo que cualquier religión o científico te ha contado. Esto es Dios versus realidad. Empecemos por lo que la religión ha dicho durante milenios. La creencia en Dios no es un fenómeno marginal, es la norma humana. El 85% de la población mundial se identifica con alguna religión. Culturas completamente aisladas, sin contacto entre sí, desarrollaron independientemente la idea de fuerzas superiores. ¿Por qué? Los psicólogos evolutivos dirían que es una ilusión útil para la supervivencia, pero los creyentes señalan algo más profundo. Quizás es porque hay algo real que detectar. Veamos los argumentos más sólidos a favor de la existencia de Dios. Argumento 1. El ajuste fino del universo. Imagina que encuentras un reloj en medio del desierto. Nadie diría que surgió por casualidad, ¿verdad? Su complejidad grita diseño. Ahora mira el universo. Las constantes físicas fundamentales están calibradas con una precisión absurda. La fuerza gravitacional, la constante cosmológica, la masa del electrón. Si cualquiera de estos valores fuera un 0,000001% diferente, el universo colapsaría instantáneamente o se expandiría tan rápido que nunca se formarían átomos. El astrofísico Fred Hoyle, quien era ateo, dijo después de descubrir el ajuste fino del carbono: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física. La probabilidad de que esto sea casualidad es de 1 en 10 elevado a 120. Es más probable que lances una moneda al aire 400 veces seguidas y salga cara cada vez. Argumento 2. El origen de todo lo que existe tiene una causa. Tú existes porque tus padres te concibieron, ellos existen por sus padres, y así hacia atrás. Pero el universo mismo tuvo un inicio, el Big Bang. Hace 13,8 mil millones de años, toda la materia, energía, espacio y tiempo explotaron desde un punto de densidad infinita. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué causó el Big Bang? No puedes decir nada porque de la nada, nada surge. No puedes decir no lo sabemos y pretender que resuelve el problema. No puedes decir otro universo anterior, porque eso solo empuja la pregunta un paso atrás. Los creyentes dicen: necesitas una causa primera, no causada, eterna, que exista fuera del espacio y el tiempo, y a eso le llamamos Dios. Argumento 3. La conciencia. Ahora mismo estás consciente. No solo procesando información como una computadora,
Estás experimentando. Hay algo que se siente como ser tú. Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia. Y es realmente difícil. ¿Cómo la materia muerta genera experiencia subjetiva? ¿Cómo neuronas disparando electricidad producen el rojo que ves, el dolor que sientes, el amor que experimentas? Hemos mapeado cada neurona en el cerebro de gusanos simples. Entendemos exactamente qué hace cada una. Y aún así, no tenemos idea de si ese gusano está consciente o es un robot biológico vacío. Los materialistas dicen que la conciencia emerge de la complejidad. Pero eso es solo una palabra elegante para no sabemos. Es como decir que el agua está mojada, porque las moléculas H2 o son mojadas. No explica nada. Los creyentes ofrecen una alternativa. La conciencia no emerge de la materia, es fundamental, primaria. Y nuestra conciencia es un reflejo de una conciencia mayor. Argumento 4. La experiencia mística universal. En todas las culturas, en todas las épocas, personas reportan experiencias profundas de unidad, trascendencia, conexión con algo mayor. Místicos cristianos, sufíes musulmanes, yogis hindúes, monjes budistas, chamanes indígenas. Todos describen experiencias similares a pesar de crecer en sistemas de creencias completamente diferentes. Carl Jung llamó a esto el inconsciente colectivo. William James estudió estas experiencias en su obra Las variedades de la experiencia religiosa y concluyó que apuntan hacia algo real, aunque difícil de definir. ¿Son todas alucinaciones? ¿O están accediendo a una dimensión real de la existencia que la ciencia aún no puede medir? Argumento 5. El orden matemático del cosmos. El universo es matemático hasta un grado espeluznante. Las galaxias siguen patrones fractales. Las órbitas planetarias obedecen ecuaciones perfectas. La física cuántica se describe con matemáticas de una belleza simétrica increíble. Einstein pasó años asombrado por esto. Dijo: «Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible». Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, escribió un ensayo famoso. La irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Básicamente preguntando: ¿por qué demonios las matemáticas que inventamos en nuestras mentes describen perfectamente el universo físico? Los creyentes dicen: ¿por qué hay una mente matemática detrás de todo? El universo es un pensamiento de Dios. Estos argumentos no son tontos, son serios. Son la razón por la que algunos de los científicos más brillantes de la historia creyeron en Dios: Newton, Kepler, Maxwell, Planck, Heisenberg. Pero ahora viene el contraataque. La revolución científica fue absolutamente devastadora para la religión tradicional. Durante milenios, Dios era la explicación por defecto para todo misterio. ¿Llueve? Dios lo quiere. ¿Peste? Castigo divino. Terremotos, ira celestial. Y entonces llegó la ciencia. Y los dioses empezaron a morir. Contraargumento 1. El Dios de los huecos. Cada fenómeno que atribuíamos a Dios tiene ahora una explicación natural. ¿Rayos y truenos? No es Thor, es electricidad estática atmosférica. ¿Enfermedades? No son demonios, son bacterias y virus. ¿El movimiento de los planetas? No son ángeles empujándolos, es la gravedad. ¿La diversidad de la vida? No es diseño instantáneo, es evolución por selección natural durante millones de años. El patrón es claro. Dios es lo que llamamos a nuestra ignorancia. Conforme aprendemos más, el espacio para Dios se encoge. Isaac Asimov lo dijo perfectamente. La creencia en un Dios sobrenatural que se mete en los asuntos del universo, de formas que violan las leyes de la naturaleza, es una reliquia de la ignorancia. Contraargumento 2. El problema del mal. Si Dios es omnipotente,
omnisciente y omnibenevolente, entonces el sufrimiento no debería existir. Pero existe, en cantidades obscenas. Niños que mueren de cáncer, genocidios, terremotos que matan a miles, parásitos que se comen los ojos de los niños desde adentro. El filósofo David Hume presentó el problema así: ¿es que Dios quiere prevenir el mal pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede pero no quiere? Entonces no es benevolente. ¿Puede y quiere? Entonces ¿de dónde viene el mal? ¿No puede ni quiere? Entonces ¿por qué llamarlo Dios? Los creyentes ofrecen el libre albedrío como respuesta. Pero eso no explica el sufrimiento causado por desastres naturales. Nadie eligió libremente el tsunami que mató a 230.000 personas en 2004. Contraargumento 3. La ausencia de evidencia. Vivimos en la era de la información. Hay cámaras en todos lados. Tenemos instrumentos que detectan partículas subatómicas, ondas gravitacionales y exoplanetas a años luz de distancia. Y sin embargo, cero evidencia verificable de Dios. Los milagros eran comunes en tiempos bíblicos. Mares que se abren, muertos que resucitan, pan que se multiplica. ¿Por qué cesaron exactamente cuando desarrollamos métodos científicos para documentar fenómenos? Hoy, los milagros se limitan a remisiones médicas ambiguas que podrían tener explicaciones naturales. Nunca es una pierna amputada que vuelve a crecer. Siempre es algo que la medicina no puede refutar completamente. Christopher Hitchens decía: lo extraordinario requiere evidencia extraordinaria, y la evidencia de Dios es testimonios subjetivos, textos antiguos, sentimientos personales. Eso no alcanza. Contraargumento 4. La contradicción de las religiones. Hay más de 4.000 religiones en el mundo. Todas afirman tener la verdad. Todas se contradicen mutuamente. Los cristianos dicen que Jesús es el único camino. Los musulmanes dicen que Mahoma es el profeta final. Los hindúes creen en reencarnación. Los budistas rechazan la idea de un Dios creador. No pueden estar todos en lo correcto. Como mucho, uno tiene razón y los otros 3.999 están equivocados. O más probable, todos están equivocados. Además, tu religión está determinada mayormente por dónde naciste. Si naciste en Arabia Saudita, probablemente eres musulmán. En India, probablemente hindú. En Texas, probablemente cristiano. ¿La verdad universal depende de la geografía? Eso suena más a condicionamiento cultural que a revelación divina. Contraargumento 5. Evolución y neurociencia de la creencia. Ahora entendemos por qué los humanos inventaron a Dios. Nuestros cerebros evolucionaron para detectar patrones y agentes intencionales. Si escuchas un ruido en la selva, asumir que es un depredador, aunque sea solo el viento, te mantiene vivo. El costo de estar equivocado es bajo. El costo de ignorar un peligro real es mortal. Esto se llama hiperdetección de agencia. Y explica perfectamente por qué atribuimos eventos naturales a seres intencionales. Truenos igual a un Dios enojado. Buena cosecha igual a un Dios complacido. Además, la religión es evolutivamente útil. Crea cohesión grupal, moralidad compartida, razones para cooperar. Los grupos religiosos sobrevivieron mejor que los no religiosos. Entonces la creencia en Dios es un accidente evolutivo útil, una ilusión que nos ayudó a sobrevivir. Los escaneos cerebrales muestran que las experiencias religiosas activan las mismas áreas que el amor romántico, las drogas y la música. Es neurología, no teología. Contraargumento 6. El ajuste fino tiene respuestas alternativas. Ese universo finamente ajustado que mencionamos antes tiene explicaciones que no requieren a Dios. La hipótesis del multiverso. Existen infinitos universos con diferentes constantes físicas.
Nosotros estamos en uno de los raros que permite vida simplemente porque no podríamos estar en ningún otro lugar observando. Es el principio antrópico. Es como un charco de agua diciendo: «Qué coincidencia increíble que este agujero tenga exactamente mi forma. Debe haber sido diseñado para mí». Número. Te formaste porque el agujero tenía esa forma. Y sobre el origen del universo, la mecánica cuántica muestra que las partículas pueden surgir de la nada, literalmente. El vacío cuántico fluctúa constantemente creando y destruyendo partículas. El físico Lawrence Krauss argumenta que el universo puede surgir de nada sin violar ninguna ley física. Estos argumentos tampoco son tontos. Son la razón por la que algunos de los pensadores más brillantes son ateos: Bertrand Russell, Richard Dawkins, Carl Sagan, Stephen Hawking. Entonces tenemos dos casos poderosos, mutuamente excluyentes, ambos convincentes. ¿Quién tiene razón? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hay algo que tanto creyentes como ateos no te están diciendo. Ambos están peleando contra versiones caricaturescas del argumento contrario. Ambos ignoran evidencia inconveniente, y ambos cometen el mismo error fundamental. Confunden Dios con una definición específica y limitada. Déjame explicarte. El problema de la definición, cuando los ateos dicen «Dios no existe», generalmente se refieren al Dios abrahámico, un ser personal, con conciencia, que escucha oraciones, hace milagros y juzga moralmente. Cuando los creyentes defienden a Dios, a menudo hablan de ese mismo ser, pero luego cambian la definición cuando se pone difícil. Oh, Dios no es literal, es metafórico, trasciende la lógica humana. Entonces están debatiendo definiciones diferentes. Pero, ¿y si el problema es la pregunta misma? La extrañeza cuántica. La física cuántica destruyó nuestra comprensión de la realidad. Experimento de la doble rendija. Los electrones se comportan como ondas cuando no los observas y como partículas cuando sí los observas. La observación cambia la realidad. Entrelazamiento cuántico. Dos partículas permanecen conectadas instantáneamente sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y le disgustaba profundamente. Pero es real. Lo hemos probado. Superposición. Las partículas existen en todos los estados posibles simultáneamente hasta que las medimos. Esto llevó a interpretaciones radicales. El físico John Wheeler propuso el universo participatorio. La observación consciente colapsa funciones de onda. La conciencia literalmente crea la realidad. La interpretación de muchos mundos. Cada decisión cuántica crea universos paralelos donde ocurren todos los resultados posibles. Hugh Everett III, quien propuso esto, estaba completamente serio. Y muchos físicos prominentes lo toman en serio. Niels Bohr dijo: «Si la mecánica cuántica no te ha chocado profundamente, no la has entendido todavía». La conciencia como fundamental. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, hizo una declaración impactante. Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No podemos ir detrás de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, postula la conciencia. Léelo de nuevo. El fundador de la física cuántica dice que la conciencia es primaria, no la materia. Esto contradice completamente el materialismo científico, que dice que la conciencia es un subproducto de la materia. Otros físicos prominentes han expresado ideas similares. Werner Heisenberg. La primera bebida del vaso de las ciencias naturales te hará ateo, pero en el fondo del vaso Dios está esperando. Eugene Wigner. No fue posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera completamente consistente sin referencia a la conciencia.
Freeman Dyson. Cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo, de alguna manera, sabía que íbamos a venir. La información como fundamento, la física moderna ha descubierto algo extraño. El universo parece estar hecho de información, no de materia. Los agujeros negros no destruyen información, la codifican en su superficie, la paradoja de la información de Hawking. El físico John Wheeler acuñó la frase "it from bit". Todo, it, viene de información, bit. El universo se comporta como un programa de computadora gigante ejecutando leyes matemáticas. Esto es fascinante porque ¿quién escribió el código? Experiencias cercanas a la muerte. Este es un tema polémico, pero los datos son interesantes. Miles de personas reportan experiencias similares cuando clínicamente mueren. Túnel de luz, encuentros con seres, revisión de vida, sentimiento de paz profunda. Los escépticos dicen que son alucinaciones causadas por un cerebro muriendo. DMT endógeno, falta de oxígeno, liberación de endorfinas. Pero hay casos problemáticos. Personas que reportan información verificable que no podrían haber sabido. Como el caso de Pam Reynolds, quien durante una cirugía de cerebro con muerte cerebral temporal, describió correctamente conversaciones de los médicos, instrumentos quirúrgicos específicos y eventos que ocurrieron mientras su corteza cerebral estaba completamente inactiva. O casos de personas ciegas de nacimiento que reportan ver durante experiencias cercanas a la muerte y describen correctamente el entorno. El Dr. Sam Parnia, director de investigación de reanimación en la Universidad de Stony Brook, ha documentado cientos de estos casos. No prueba el alma. Pero es inquietante para el modelo materialista. El efecto del observador en física cuántica. Volvamos a la mecánica cuántica. La función de onda describe todos los estados posibles de una partícula. Cuando la mides, colapsa a un estado definido. ¿Qué causa el colapso? Hay varias interpretaciones. 1. La medición física. Interacción con el instrumento. 2. La observación consciente. 3. De coherencia cuántica. Interacción con el entorno. 4. Muchos mundos. No hay colapso. Todos los estados ocurren en universos paralelos. Pero aquí está lo extraño. El experimento del borrador cuántico retardado muestra que puedes decidir retroactivamente qué pasó en el pasado con una partícula. La elección que haces ahora determina cómo se comportó la partícula antes. El tiempo no es lo que pensamos. La simulación, aquí, hay una posibilidad que está ganando tracción en filosofía y física. Argumento de la simulación de Nick Bostrom. Si es tecnológicamente posible crear simulaciones realistas de conciencia, entonces, 1. Las civilizaciones avanzadas crearán muchas simulaciones. 2. Habría más universos simulados que reales. 3. Estadísticamente, probablemente estamos en una simulación. Elon Musk estima que hay 1.000 millones a 1 de probabilidades de que no estemos en una simulación. Si esto es cierto, entonces Dios sería el programador y las leyes de la física serían el código. Es Dios, pero no como lo imaginaban las religiones antiguas. El panpsiquismo, una teoría creciente en filosofía de la mente. La conciencia no emerge de materia compleja. Está presente en toda la materia en algún grado básico. Los electrones tienen una protoexperiencia minúscula. Los átomos tienen una chispa mínima. Los cerebros tienen mucha porque organizan mucha materia consciente. Filósofos como Philip Goff y David Chalmers toman esto en serio. Si es verdad, entonces el universo entero está consciente de alguna manera, no un Dios personal, pero tampoco materia muerta. La relatividad de la existencia Einstein mostró que el espacio y el tiempo son relativos.
No hay ahora universal. El tiempo pasa diferente según tu velocidad y gravedad. Esto significa que pasado, presente y futuro existen simultáneamente desde cierta perspectiva. El tiempo es una ilusión de la conciencia. Si toda la línea temporal existe ahora, desde una perspectiva superior, entonces hay una dimensión de realidad fuera del tiempo. ¿Es ahí donde vive Dios? Entonces, después de examinar todo esto, ¿cuál es la respuesta? La verdad honesta es: no lo sabemos. Y cualquiera que te diga lo contrario está vendiendo algo. Pero podemos hacer algo mejor que certeza falsa. Podemos buscar patrones en la incertidumbre. Patrón 1. La realidad es más extraña que nuestros modelos. Tanto la religión como el materialismo científico son modelos, mapas que intentan describir el territorio de la realidad. Y como todos los mapas, son simplificaciones útiles pero incompletas. La religión capta algo sobre significado, propósito, experiencia subjetiva, pero falla en predicciones específicas sobre el mundo físico. La ciencia capta algo sobre mecanismos, patrones, leyes físicas, pero falla en explicar conciencia, significado y por qué existe algo. Alfred Korzybski lo dijo perfectamente: el mapa no es el territorio. Si te gusta explorar estas preguntas desde una perspectiva más filosófica y accesible, hay un libro clásico llamado El mundo de Sofía, te lo dejo en la descripción, por si quieres profundizar por tu cuenta. Quizás ambos modelos están señalando hacia aspectos reales de una realidad mucho más rica y compleja que cualquiera de los dos. Patrón 2. La conciencia es el misterio central. Todo lo que sabemos lo sabemos a través de la conciencia. Nunca has experimentado el mundo externo directamente. Solo conoces tus percepciones conscientes. Colores, sonidos, pensamientos, sentimientos. Incluso tu creencia en un mundo físico ahí afuera es una inferencia hecha dentro de tu conciencia. El filósofo Descartes llegó a la única certeza posible: pienso, luego existo. No puedes dudar de tu propia conciencia. Es lo único que conoces directamente. Y sin embargo, no sabemos qué es, de dónde viene, por qué existe. El materialismo dice que surge de materia, pero no puede explicar cómo ni por qué. El idealismo dice que la conciencia es fundamental y la materia surge de ella, pero tampoco puede explicar los detalles. Patrón 3. El universo parece diseñado para la conciencia, no diseñado por necesidad. Pero es sospechoso. El ajuste fino permite que exista materia compleja. Las leyes físicas permiten que surja la vida. La evolución permite que emerja la inteligencia. El cerebro humano permite que surja la conciencia reflexiva. Es una cadena improbable de coincidencias que lleva desde el Big Bang hasta tú leyendo esto ahora. Paul Davies, físico teórico, escribió un libro titulado The Mind of God, donde explora estas ideas. Su conclusión: el universo parece calibrado para producir observadores conscientes. Patrón 4. La unidad mística es universal. En estados meditativos profundos, uso de psicodélicos como DMT o psilocibina, experiencias cercanas a la muerte, o momentos espontáneos de iluminación. Personas de todas las culturas reportan la misma experiencia. La separación entre sí mismo y el universo es ilusoria. Todo está interconectado. Hay una unidad fundamental detrás de la multiplicidad. El amor o la conciencia es la base de todo. Sam Harris, neurocientífico y ateo prominente, admite que estas experiencias son reales y profundas, aunque insiste en que no prueban lo sobrenatural. Pero, ¿y si están accediendo a algo real que la ciencia simplemente no puede medir todavía? Patrón 5. Las paradojas son pistas. La luz es onda y partícula.
El tiempo es absoluto y relativo. La materia es sólida y vacía, 99,9999% vacío. Estamos determinados y tenemos libre albedrío. Somos individuos y partes de un todo. La realidad está llena de contradicciones aparentes que resultan ser verdades complementarias. Quizás existe Dios, es también una falsa dicotomía. Quizás la respuesta es tanto sí como no, dependiendo de cómo defines Dios y existir. La posibilidad de una síntesis. Imagina que Dios no es un ser separado del universo, sino la totalidad del universo consciente de sí mismo. No un anciano en el cielo, sino la estructura matemática fundamental de la realidad. No un mago haciendo milagros, sino las leyes de la física ejecutándose perfectamente. No un juez moral externo, sino la consecuencia natural de acciones en un universo interconectado. Esto se parece al concepto de Spinoza, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Se parece al Brahman del hinduismo, la realidad última detrás de todas las apariencias. Se parece al Tao del taoísmo, el orden natural que fluye a través de todo. Se parece al Dharmakya del budismo, la naturaleza verdadera vacía de todas las cosas. Y curiosamente, también se parece a lo que algunos físicos teóricos están descubriendo, un campo de información consciente que subyace a la realidad física. No puedo probarlo, pero es compatible con toda la evidencia que tenemos. La humildad epistémica Sócrates dijo: «Solo sé que no sé nada». Esa es sabiduría real. Los fanáticos religiosos están absolutamente seguros. Los ateos militantes están absolutamente seguros. Y ambos están probablemente equivocados sobre la mayoría de los detalles. La posición más racional es la incertidumbre humilde. No sé si Dios existe. Hay argumentos en ambas direcciones. Hay misterios profundos sin resolver, y estoy dispuesto a seguir la evidencia donde sea que lleve. La importancia de la pregunta. Incluso si nunca tenemos una respuesta definitiva, hacer la pregunta nos hace mejores. Nos hace cuestionar nuestras asunciones, buscar evidencia rigurosamente, permanecer abiertos a lo misterioso, apreciar la profunda extrañeza de la existencia. Y tal vez, solo tal vez, vivir con la pregunta es más transformador que tener una respuesta falsa. Entonces, Dios versus realidad. ¿Quién gana? Tal vez es la pregunta equivocada. Tal vez Dios es la realidad. No un anciano en las nubes, sino el tejido fundamental de la existencia. La conciencia primordial, el orden matemático perfecto, el campo cuántico del que todo emerge. O tal vez no hay nada, solo átomos moviéndose en el vacío, y la conciencia es un accidente feliz, y todo significado es proyección humana sobre un universo indiferente. O tal vez estamos haciendo preguntas del siglo XXI con conceptos del siglo I, y la verdad es tan radicalmente diferente de ambas opciones que ni siquiera tenemos el lenguaje para describirla todavía. Lo que sé es esto: vivimos en un universo que permite que la materia muerta se organice en formas que se vuelven conscientes de sí mismas. Somos polvo de estrellas que puede contemplar las estrellas. Somos el universo despertando a su propia existencia. Y eso, ya sea obra de Dios, accidente cósmico o algo completamente distinto, es absolutamente asombroso. La próxima vez que alguien te diga que tiene todas las respuestas sobre Dios, la próxima vez que alguien te diga que la ciencia ha resuelto todo, recuerda que la realidad es más profunda, más extraña y más hermosa que cualquier sistema de creencias, y que está bien vivir en el misterio. Creyente o escéptico, todos estamos en el mismo barco cósmico, navegando hacia lo desconocido, tratando de entender por qué existe algo en lugar de nada, y quizás hacer las preguntas correctas
con humildad y honestidad, es más valioso que aferrarse a respuestas cómodas. Si este video te hizo pensar diferente, compártelo. Si te hizo enojar, pregúntate por qué. Y si cambiaste de opinión sobre algo, perfecto. Eso significa que tu mente todavía está viva. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cuestionando todo lo que creemos saber. Porque en la búsqueda de la verdad, las preguntas nunca terminan.